Inmaculado Corazón de María. Tomen asiento, por favor. Voy a hablar sentado, entonces aquellos que están ubicados de tal manera que no pueden ver, aprovechen ahora y se mueven un poquito para poder vernos todos. Muy bien. Vamos a iniciar. Entonces, esta es ya la tercera clase que hablamos sobre lo que podríamos llamar apologética o cómo explicar nuestra fe, cómo defender la fe. Habíamos dicho que eso tiene un sentido. No se trata de uno querer entender los misterios de Dios que son inentendibles. La arrogancia humana quiere entender todo. No, no es eso. Se trata de, si alguien me pregunta, yo saber explicar. ¿Y por qué creen tal cosa? O sea, hay cosas que son puramente revelación, no son cosas absurdas. Pero hay otras cosas que sí podemos explicar. Nada en la fe es absurdo. Hay cosas que se pueden explicar con la razón. Además, sirve para cuando uno pasa por una dificultad, una prueba en la fe, porque en la vida hay pruebas. Y es normal que seamos probados. Y hay momentos que las pruebas son sufrimientos físicos, enfermedades, dificultades, soledad, etc. Pero a veces la prueba son dudas en la fe. Entonces es bueno uno tener los fundamentos sólidos para cuando llegue la prueba uno saber el por qué uno cree tal cosa o tal otra. En fin, ese es el motivo por el cual estamos viendo eso. Y para ser apostolado, ¿se acuerdan que habíamos hablado ya hace 2 clases atrás? Como cuando nos preguntan algo, muchas veces la oportunidad de hacer apostolado. Quizás Dios colocó esa pregunta en el otro, Dios inspiró esa pregunta para yo explicarle, hacer apostolado, para ayudar a la fe del otro. Entonces, la primera clase vimos en general, unas reglas generales, por qué es necesario saber uno explicar la fe, como les digo, repito, no se trata de no es que ahora vamos a entender los misterios de Dios, no, hay muchas cosas que no se pueden entender, uno debe creer. Una vez más, apagamos los celulares. Entonces, no se trata de creer entender aquello que es misterioso, que no podemos entender, pero sí se trata de aquello que se puede conocer y entender, entenderlo para tener una fe con raíz, una fe firme. La segunda clase vimos sobre la existencia de Dios. Entonces, vimos los argumentos que son quizá más psicológicos, que más entendemos, que son más fáciles de ver, que no son tanto argumentos así de la filosofía, sino argumentos de algo que vemos en el día a día, que es la complejidad del universo, el orden del universo, la belleza del universo. Que no vamos a volver a explicar, pero llegamos a la conclusión de que sin Dios no sería posible todo eso. Como el castillo de naipes, ¿se acuerdan? De pronto tengo varios juegos de naipes, llega esa lluvia que está cayendo afuera, con viento fuerte, levanta todos los naipes, y por la casualidad queda un castillo de naipes. ¿Es posible eso? No. Entonces, mucho más difícil es que toda la complejidad del universo quede infinitamente más complejo que un castillo de naipes, por casualidad esté como está. Así tendríamos otras muchas maneras de demostrar la existencia de Dios. Entonces yo apenas voy a citar porque no vamos ya a profundizar más eso, pero para que ustedes vean cómo, claro, vimos aquellas que están al alcance de nuestra mano, como el orden del universo, ¿se acuerdan? Hablamos del agua, el tamaño de la Tierra, la distancia de la Tierra a la Luna, en fin, una serie de cosas que son así calibradas milimétricamente, que muestran que Dios existe. La belleza, como Dios no solamente crea todo con orden, sino que por el amor que Él nos tiene, pone belleza, para Él también reflejarse en la belleza de la creación. Así, existen otras muchas maneras de explicar la existencia de Dios. Santo Tomás tiene 5 vías. Yo solamente les voy a citar, no voy a explicar, pero va a ser apenas para saber que existen 5 vías que quizá no son tan fáciles de entender como las que explicamos, si bien que son aquello que explicamos es basado en las vías de Santo Tomás, pero requiere quizá un poco más de esfuerzo filosófico para entender las vías de Santo Tomás, pero son muy claras.
Entonces, por ejemplo, la primera vía, la del movimiento. Apenas voy a citar, no voy a explicar. El movimiento que dice que existe movimiento y para que un ser se mueva, otro lo hizo moverse. Entonces así hay una cadena de un ser que hace mover a otro. Entonces dice, es lógico que no puede haber una secuencia infinita de movimientos, uno que va a hacer mover al otro, sino que hay un primer motor, un motor inmóvil, un motor primero que hace mover el resto. Pero bueno, no estamos profundizando, es muy interesante cuando se profundiza. Después la causalidad, esa es la segunda, que no digo, ojo, que no es casualidad, sino es causalidad, viene de causa. Entonces hay una explicación de las causas y los efectos. Cada efecto tiene una causa, entonces son un trueno hace un momento. ¿Cuál es? Ese fue un efecto de sonido que llegó porque hubo una descarga eléctrica que se produjo porque hubo dos nubes, una con una carga, otra carga, se tocaron, hubo una descarga, etc. O sea, son los efectos y sus causas. Entonces el sonido vino en una descarga. El sonido fue el efecto, la causa fue una descarga eléctrica. La descarga es un efecto que viene de una causa que es dos nubes cargadas que produjeron eso, etc. Entonces uno ve en el universo causas y efectos. Entonces Santo Tomás dice tiene que haber una primera causa. O diríamos así, un efecto sin causa. Un efecto que nadie lo causó, que sería Dios. Pero bueno, también hay que profundizarlo. No nos corresponde ahora profundizar en eso. Después, la tercera es la de los seres contingentes. No voy a explicar ahora. La cuarta vía de Santo Tomás son los grados de perfección, que tiene que ver con lo que vimos de la belleza. Hay diferentes grados de perfección de los seres. Y esos grados de perfección son participación de una perfección absoluta, que es Dios. Pero queda enunciado, no vamos a explicar. La quinta vía de Santo Tomás es la vía que habla de justamente lo que vimos la semana pasada, de la complejidad del universo, el orden del universo. Esa es la de Santo Tomás, pero hay muchas otras. Es bonito como el problema de la existencia de Dios es un problema que uno diría es de fe. Sí, pero quizá la existencia de Dios más que fe es un problema de inteligencia. Porque de hecho, la inteligencia llega a ver que Dios existe. Y ya los atributos de Dios, que Dios es todopoderoso, que Dios, en fin, todas las cualidades, atributos de Dios, ya es algo revelado, ya depende de la fe, que Dios es uno y trino. O sea, un solo Dios, tres personas. Bueno, eso ya, la inteligencia no llega, tiene que ser revelado por Dios. Pero que Dios existe, sí llega la inteligencia. Les voy a dar voy a citar apenas otras pruebas para saber, como cultura general, que existen otras pruebas para demostrar que Dios existe, si bien que no vamos a explicarlas tampoco. Entonces, otra que no es de Santo Tomás, son otras que se deducen de esas o de otros autores, o, en fin. Otra prueba es el consentimiento universal. ¿Qué significa eso? Que hay muchas verdades discutidas. Entonces aquí la señora me dice que es delicioso el pay de zanahorias. Y puede otra persona que me diga, no, es horrible. No hay consenso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es delicioso? No, que es feo. Y una persona dice, oye, ¿qué calor que hace? La otra dice, no, es que está haciendo frío. Tampoco hay consenso. Pero hay un punto en el cual ha habido prácticamente un consenso universal, que es la existencia de Dios. En todos los tiempos, todas las culturas, todas las personas, o sea, la generalidad, siempre se ha aceptado la existencia de un ser superior, un Dios. El ateísmo, que uno escucha por ahí, cerremos la puerta, por favor. Alguien cierra la puerta. A ver, ¿quién va a entrar? Que nos haga el favor de entrar. El ateísmo, así como se conoce actualmente, es muy reciente. Eso es siglo XIX, por ahí. Pero antes no se hablaba de ateísmo. Claro, hubo personas ateas, sí, pero muy poco. En general siempre se aceptó que Dios existe. Ahora es una moda más o menos reciente, el ateísmo, la persona que dice soy ateo. Gracias a Dios yo soy ateo. Son situaciones recientes. Después, otra prueba de la existencia de Dios, el deseo natural de la perfecta felicidad. Entonces, todo ser humano tiene un deseo de felicidad. Y curiosamente, todas las felicidades que encontramos en la vida, que pueden ser felicidades, pero ninguna satisface enteramente. Entonces uno ve que el ser humano
No queda satisfecho, entonces hay un deseo de todos los seres humanos de una felicidad perfecta. Entonces, si hay un deseo de una felicidad perfecta es porque esa felicidad debe existir y es Dios. Después, otra prueba es la prueba de la existencia de la ley moral, que tampoco vamos a profundizar, pero la ley moral, existe una ley, se llama la ley natural, la que Dios ha colocado en nuestra alma, y que todo el mundo se da cuenta de lo que es bueno y lo que es malo, por lo menos en términos generales, en líneas generales. Hay gente que, uno diría, no, pero hay gente que hace cosas malas, que comete adulterio, gente que roba, que estafa. Pero esa persona que hace eso, no le gustaría que a él le sean infiel, o no le gustaría que le estafen, o que le roben a él. O sea, él hace sí, pero él se da cuenta que está mal lo que está haciendo. No, es que eso es una convención social. Puede ser, la gente piensa eso, ¿no? Es que los seres humanos se pusieron de acuerdo y por eso se portan de tal y tal manera. Pero uno ve el niño pequeñito, que nadie le enseñó nada, la mamá hizo la torta, aquella de zanahoria que hablábamos, con crema encima, así riquísima, llega el niño y pasa el dedo así con la mano, ve, y prueba. Y cuando llega la mamá y dice, ¿quién habrá pasado el dedo por aquí? El niño se pone rojo, porque sabe que no fue bueno en lo que hizo. Y después dice, yo no fui. Más rojo se pone, porque se da cuenta que además de pasarle el dedo por la torta, mintió. Entonces, ¿cómo es que el niño sabe si nadie le dijo que no debía comer la torta y que no debía mentir? Es porque hay la ley natural. Entonces, eso está inscrito en cada ser humano y eso muestra que existe Dios, porque habiendo ley hay un legislador, aquel que colocó la ley. Pero tampoco vamos a profundizar. Y por último, otro argumento para demostrar la existencia de Dios, los milagros. Entonces, eso es impresionante. Y alguien podría decir, no, es que yo no he visto, que no está demostrado. Es impresionante la cantidad de milagros que hay. Claro que muchas veces los medios de comunicación le hacen un poco de silencio a eso, como que no existiese. Pero existe muchísimo. Milagros hay impresionantes. En fin, tampoco vamos a explicar, profundizar, pero es impresionante cómo existen milagros. Quizá hubo épocas que hubo más milagros, sí, porque en épocas de menos fe hay menos milagros. Porque el milagro no es para que el que no tiene fe crea. También, a veces la misericordia de Dios hace que el milagro, como Santo Tomás, ¿no? Entonces, pero normalmente el milagro es un premio para la fe. Entonces, en una sociedad con más fe hay más milagros, porque Dios premia la fe. Bueno, apenas eso fue para citar algunas de las vías, de los caminos que nos pueden llevar a también demostrar la existencia de Dios y que las hemos citado así numéricamente. La vez pasada sí, entramos en uno de los caminos, que era la complejidad del universo, el orden del universo, la belleza del universo. Lo explicamos más. Ahora apenas hemos citado para darnos cuenta que existen muchos caminos para explicar la existencia de Dios y que si uno profundizase en cada uno es muy interesante. Ahora, vamos a pasar ahora sí a un punto que tiene que ver con esto, pero más o menos. Que tiene que ver con la apologética también, pero no del todo, pero es interesante conocerla. A veces estamos con ánimo, con fuerza, ¿sí? Vamos adelante. Entonces, a veces uno se pregunta, o la gente se pregunta lo siguiente: Dios es todopoderoso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Dios, además de ser todopoderoso, Dios existe, claro, Dios existe. Dios existe, es todopoderoso y además es bueno. Dios es bueno. Dios es la bondad, o sea, es infinitamente bueno, es la bondad. Entonces, si Dios es todopoderoso y si Dios es la bondad, es bueno, buenísimo, y Dios existe, ¿por qué existe el mal? Entonces ahí a veces lo usan como una prueba para decir que Dios no existe. Porque si Dios es bueno y todopoderoso y existe, no debería haber mal. Entonces si el mal existe, no existe Dios. ¿Verdad? Eso a veces piensan las personas. Esto que estamos hablando ahora no es tanto para quien no cree en Dios y uno quisiera que crea en Dios, sino más bien esto se da más en aquellos que creen en Dios y dejan de creer en Dios.
porque se fijó en el mal que hay en el mundo, porque hay tal desastre, una guerra, porque una enfermedad, una tragedia, una cosa inexplicable. Entonces, ahí viene la duda. Bueno, y si Dios existe, y Dios es bueno, y Dios es misericordioso, adelante. Entonces, si Dios existe y es bueno, y puede todo, ¿por qué Dios permite el mal? Vamos a explicar un poco. ¿Está bien? Esto daría para hablar muchísimo, pero el tiempo es siempre limitado y el reloj no para, va avanzando. Además que hoy día comenzamos un poquito atrasados, con un poquito de retraso, pero es comprensible. Había una lluvia fuerte y ahora ya paró. Y tampoco podemos pasar a las 9:30. No podemos pasar a las 9:30. Entonces, por lo tanto, miren, ya tenemos un ultimátum, porque si no, después no hay cómo coger el Transmilenio. Entonces, vamos a terminar antes de las 9:30. ¿Vamos adelante? ¿Sí? Ya. Atención. Entonces, primero, para entender esto de aquí, vamos a poner varios puntos que van a ayudar, caso sea necesario explicar, pero también para uno mismo. Porque muchas veces las pruebas de la fe vienen en medio del sufrimiento, la dificultad, viendo el mal. Entonces viene la prueba contra la fe. Entonces, primer punto, es que el mal es un misterio. O sea, son de aquellas cosas que no son fáciles de explicar. En el mal, la existencia del mal, la permisión del mal de parte de Dios, porque no es que Dios haga el mal, ni no. Dios permite, porque si Dios no permitiese no habría. Es misterioso. Hay algo misterioso ahí. ¿Está bien? Entonces, el primer punto es ese. Hay un misterio. Como no entendemos, si bien que vamos a explicar varias cosas que va a quedar mucho más claro, pero como no entendemos, a veces la conclusión es Dios no existe. Pero es una conclusión peor. Ahí quedamos peor. ¿Por qué? Imagínense que tenemos una casa de madera, con muebles de madera, con alfombras, con libros, y hay una plaga de polilla o termitas. ¿Verdad? ¿Cuál es la solución? Fumigar, no sé, buscar una empresa que coloque algo ahí para eliminar las termitas o la polilla. A alguien se le ocurre la brillante idea, quememos la casa. Con todo. ¿El problema se acaba? Sí, se acaba el problema, pero es peor. La solución fue peor que el problema, ¿verdad? Entonces, acabar con Dios es peor que el problema. ¿Por qué? Porque cuando en la sociedad no está Dios presente, o sea, desaparece Dios de las almas de las personas, de la mente de las personas, ahí el mal es peor. Porque por lo menos el hecho de la persona que cree en Dios y cree en una moral, una ley puesta por Dios, entonces la persona se va a cohibir de hacer el mal, va a evitar el mal. Y a veces la persona actúa mal igual, pero después viene el cargo de conciencia y hay la posibilidad de la persona arrepentirse o no hacer el mal nuevamente. Pero cuando no hay Dios, ahí ese sustento de esa moral va por tierra. Se habla mucho a veces de una ética laica, ¿no? Una ética sin Dios, pero en realidad es muy difícil. O sea, si sale Dios del centro, porque a veces esas éticas, entonces claro, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces yo no le hago a usted lo que no quiero que usted me haga a mí, ¿verdad? Y no le hago a él lo que no quiero que me haga. Pero si de pronto nos ponemos de acuerdo los tres y le hacemos daño a él, estamos de acuerdo y, ¿entienden? Termina siendo la ley del más fuerte. Entonces viene el aborto, porque claro, entonces hay mil justificaciones, entonces aquel que no puede defenderse ni hablar, entonces así lo eliminamos. O la eutanasia, o muchas otras cosas, las cuales no cabe en este momento profundizar ni explicar por qué son moralmente malas, pero vamos a saludar después, vamos a entrar directo, entramos directo. Si ya quien entra tarde, entre tranquilamente directo. Adelante, bienvenidos. Adelante. Vamos, cerramos la puerta. Tomen asiento, por favor. Entonces, cuando el momento que Dios sale del panorama, ahí todo se vuelve indiferencia moral, relativismo, conveniencia, una mera conveniencia social. Entonces, ahí es peor todavía. Entonces, si bien que el mal es un misterio, porque existe el mal es un misterio, la solución no es sacar a Dios porque es peor.
Entonces vamos a buscar una explicación. Si bien que, como dijimos, hay algo de misterioso en eso, pero hay muchas cosas que son explicables. Entonces, en cuanto al mal, primero para entender así, vamos a hacer una división. Por un lado existe el mal que sucede, aquello que sucede, ¿verdad? Entonces digamos que en medio de la lluvia pasó un tornado y se llevó este edificio. Y nos presentamos todo delante de Dios. ¿Estaremos preparados? Bueno, sucedió algo tremendo. El tornado se llevó el edificio y todos morimos. Fue un mal que sucedió. Entonces alguien que lee el periódico dice, ¡ay, qué tremendo! Sucedió una tragedia. Entonces, por un lado está el mal que sucede. Aquí, el hambre en África y tal problema así, las guerras. Ayer, un camión, no sé, creo que fue en Manhattan, se atropelló ni sé cuántas personas, 8 muertos. Sucedió el mal, ¿verdad? Bueno, por un lado está el mal que sucede. Después está la gente que obra mal. Sería otra cosa, la persona que comete el mal. Entonces, el señor que se montó en el camión y atropelló a la gente. Entonces uno dice, ¿por qué él hizo eso? La primera pregunta era, ¿por qué sucedió? Ahora, ¿por qué esa persona hizo eso? Y tercero, es el mal que nos pasa a nosotros. Entonces la enfermedad, la crisis, la depresión, el dolor, el sufrimiento, la cruz. Entonces vamos a tratar de dar algunos elementos que ayuden a entender cuando pase una u otra y que nos ayuden a mantener la fe. No llegar a la conclusión de que Dios no existe o me rebelo contra Dios porque me pasa tal y tal cosa. Entonces vamos a procurar entender en la medida de lo posible este misterio del mal, del sufrimiento, del dolor. ¿De acuerdo? Vamos adelante. Entonces, primero, en relación al mal practicado por las personas. ¿Por qué, si Dios es todopoderoso, permite que las personas practiquen el mal? ¿Por qué Dios no impidió que tal persona cometa tal cosa? O que tal persona cometa ese pecado, si Dios es todopoderoso. La explicación es la siguiente. Primero, como digo, es un misterio y San Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, habla del misterio de iniquidad. Misterio de iniquidad. Iniquidad significa maldad, mal. El misterio de iniquidad. Porque es misterioso, porque el ser humano tiene elementos para darse cuenta cuál es el camino del bien. Y sabe que ahí está la felicidad y se da cuenta de eso. Y opta por el mal. Increíble. Claro, con el paso del tiempo la propia conciencia se va nublando por la práctica del mal. Después la persona ya ni se da cuenta, pero al inicio la persona se da cuenta que va a actuar mal y lo hace. Y la persona muchas veces sabe que hay un premio eterno. Pero dice, no quiero ese premio, quiero este premio pequeñito de aquí, este placer un momentito. Y elige el pecado. Va por lo inmediato, despreciando lo eterno y lo absoluto. Es un misterio de iniquidad. Pero ahí viene, ¿por qué Dios permitió que tal o tal persona cometa tal pecado o haga tal cosa? Es porque Dios, por amor a nosotros, nos dio una dignidad por la cual los seres humanos son libres. Uno piensa a veces que la libertad es, yo puedo ser bueno o ser malo. Entonces yo cuando soy malo estoy ejerciendo mi libertad. No es tan así. ¿Qué es la libertad? Fíjense que todos los seres dan gloria a Dios. Entonces, si estuviese aquí una mariposa azul, bonita, así, entonces está volando por ahí, no piensa, no ama a Dios porque no tiene capacidad, pero existe, y existiendo da gloria a Dios. Quiera o no quiera, no puede querer o no querer, sino que existe y da gloria a Dios. Más aún un mineral, un vegetal. Entonces el perro entra a la casa, la dueña de casa se distrajo, fue a colgar una ropa en el patio para que se seque, y había un lomo fino. No sé si se dice en Colombia lomo fino. Filet mignon, es la mejor parte, ¿no? Lomo fino. Y el perro va y por instinto se sube a la mesa y guácate. Coge el lomo fino y se lo lleva y se lo come. Entonces llega la señora, perro malo, y coge un periódico así, ¿verdad? O por lo menos queda con indignación, ¿verdad? Porque el perro entró a la cocina y se comió el lomo fino. El lomo que estaba listo para ser cocinado, asado al horno, delicioso. Entonces,
¿qué sucede? Que el perro no actuó mal. El perro siguió su instinto. Entonces el perro, claro, hay que educarlo para educar el instinto. Claro que sí, pero el perro moralmente no cometió ningún pecado. El perro no hizo nada malo. ¿Está claro? Entonces el perro comiéndose el lomo fino, entrando a la cocina, igual está haciendo lo que debe hacer. Y él da gloria a Dios así. Automáticamente, él por existir da gloria a Dios. El ser humano tiene libertad. Entonces el ser humano, Dios nos da la capacidad de amarlo libremente, voluntariamente. Y por lo tanto tiene mérito. Entonces el perro, haciendo lo que hace y cuida, es un perro súper fiel. Un perro dócil, un perro que está siempre con su amo. Ese perro que queda un trofeo, ¿verdad? Una medalla. Pero en realidad no tiene mérito el perro. Porque lo hace por instinto. Pero el ser humano sí. Cuando decide amar a Dios y cumplir los mandamientos, el ser humano ahí tiene mérito. Y fue una acción buena delante de Dios. Claro que es por una ayuda de Dios. Si no, no haríamos nada bueno. Pero el hombre, el ser humano, tiene méritos. Entonces la libertad es la capacidad de escoger el bien libremente. Qué bonito. Dios nos da esa dignidad de no ser obligados al bien, sino de hacerlo libremente. Entonces, porque fíjense que no existe amor obligado. Si estaríamos todos obligados a amar a Dios, porque digamos, automáticamente lo hacemos, no habría amor verdadero. El amor verdadero es libre, de libre y espontánea voluntad. Qué bonito. La persona que ama a Dios con libertad. Pero habiendo libertad, queda abierta la posibilidad de escoger el mal. No significa que no, yo soy libre, escojo el mal. No, la libertad es para escoger el bien. Pero habiendo libertad, queda la posibilidad de escoger el mal. La persona puede optar por el libertinaje. La persona que va por el camino del mal. Entonces, Dios, al darnos esa dignidad de ser personas, de ser seres libres, o sea, con esta capacidad extraordinaria de amar a Dios y ganar mérito porque lo hacemos libremente, porque escogemos amar a Dios, queda abierta la posibilidad de la práctica del mal. ¿Está claro? Entonces, ahí ese sería un argumento para uno explicar por qué tal persona actuó mal y Dios permitió. Porque Dios permite que lo amemos libremente y por lo tanto queda abierta la posibilidad de que no lo amemos libremente. O sea, de que escojamos no amar a Dios, hacer lo que es contrario a Dios. Ahora pensemos en el mal que sucede. Entonces, ¡pum!, sucedió algo malo. Entonces, un terremoto, un hambre en tal lugar o cosas tremendas. Y vamos enseguida a hablar del mal que nos sucede a nosotros. El sufrimiento, aquello que no entendemos, aquello que nos tortura interiormente así, y uno dice, bueno, ¿y dónde está Dios? Entonces, ante estas dos situaciones, o sea, las cosas que suceden mal o lo que nos sucede a nosotros, ¿se está escuchando bien? Sí, está un poquito bajo, pero... Vamos a poner unas premisas, unos principios, que no son los principios del mundo moderno. Y para entender el misterio del mal y del sufrimiento, uno debe, como ya hemos dicho varias veces, drenar ciertas cosas que el mundo nos ha puesto en la cabeza, que son cosas equivocadas y que nos impiden entender a Dios. Una premisa equivocada hace que yo saque conclusiones equivocadas. Entonces vamos a colocar unas premisas, las premisas de la fe, que tenemos que tenerlas claras para cuando venga el momento del dolor, del sufrimiento, mantengamos firme nuestra fe. Entonces, primero, 3 puntos, así que como base, queda interesante, para entender el sufrimiento como una base, 3 puntos. Primero, Dios tiene la capacidad, tiene el poder para del mal sacar un bien. Dios es todopoderoso. Entonces Dios puede de cualquier situación mala sacar un bien. Como el tiempo es corto y nos pusieron ya un plazo máximo para terminar, entonces vamos a poner un solo ejemplo, pero el ejemplo máximo. El peor de los males se llama pecado. El pecado es el peor de los males. Entonces, imagínense ustedes qué tragedia. Dios crea a la humanidad en un lugar lindísimo llamado paraíso terrenal, fabuloso, donde no había desorden interior en el ser humano. El ser humano estaba todo muy ordenado en su alma.
inteligencia, voluntad, sensibilidad, que después se desordenó todo. Después la sensibilidad quiere mandar, la inteligencia queda allá abajo, no entiende, en fin. El hombre en paz, paz interior, paz exterior, tranquilo y sin el sufrimiento que tenemos aquí en la tierra. Y de pronto, una tragedia, pecado. Llegó el pecado, entró el pecado al mundo, terrible. A veces no vemos las consecuencias de eso, pero el dolor que estaba hablando es consecuencia del pecado. Imagínense esta escena. Eva, sentada, llorando, y en sus brazos, su hijo Abel que había sido asesinado. ¿Ya pensaron en eso? Primer asesinato del mundo, crimen horrendo. Un hermano que mata a su hermano. Nunca había habido un asesinato en la tierra, y de pronto ve Eva a su hijo asesinado por su propio hermano. Quizá Eva se dio cuenta ahí la gravedad de lo que había cometido. Adán, ella, en fin, el pecado. Porque eso era fruto del pecado, el mal, el sufrimiento, etc. Pero una cosa impresionante, que si no hubiese sido por el pecado original, o por el pecado de los seres humanos, no habría habido redención. O sea, nuestro Señor Jesucristo no se hubiese hecho hombre. No hubiera habido la encarnación. Por eso, cuando uno llega al sábado santo en la noche, la vigilia pascual es la misa del sábado santo en la noche. Es una misa larga, con muchas lecturas, con muchos símbolos, con muchos signos. Y en la vigilia pascual, están llegando mensajes por aquí en un celular. Acuérdense cuando dejen los celulares poner en modo avión aquí. De verdad, porque ahí no llega mensaje ni sale nada. Solo graba. En la vigilia pascual, que cuando empieza la iglesia oscura, se van prendiendo las velas y simboliza la luz de Cristo. Se canta Lumen Christi, luz de Cristo. Después hay los bautizos dentro de la vigilia pascual. En fin, está llena de símbolos. En la vigilia pascual comienza, después de cuando ya se prenden los cirios, comienza a iluminarse la iglesia con la luz de las velas, que simboliza la luz de nuestro Señor, que con la redención entrando en el mundo, que estaba en tinieblas. Viene el pregón pascual, que es un canto. Y el pregón pascual, hay una parte que dice lo siguiente. Dice, feliz culpa la que mereció tal Redentor. Es muy bonito, porque fue una culpa tremenda, fue una cosa horrenda, el pecado, el peor de los males. Pero feliz culpa, porque no mereció tal Redentor. O sea, sin esa culpa no habría habido ese Redentor. Porque la humanidad entera quedó dignificada. Porque somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es Dios. O sea, todos nosotros, imagínense que la familia somos 5 hermanos y de pronto uno de los 5 hermanos recibe la mayor dignidad del mundo. Pasa a ser, no sé, mi hermano es papa. O mi hermano ganó un premio Nobel. En fin, la familia entera sube, se eleva, ¿verdad? Porque hay un miembro de la familia que tiene una dignidad muy alta. Mi hermano es santo. Imagínense que un hermano fallecido de uno fuese canonizado. Qué interesante, ¿verdad? Tengo un hermano santo. Entonces, imagínense ser hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Somos todos nosotros. Dios y hombre verdadero. La humanidad entera quedó dignificada. Después, claro, se abrieron las puertas del cielo, la gracia, los sacramentos, que no es el tema de ahora, por lo tanto no profundizamos, pero algo extraordinario, un bien fabuloso que quizá no hubiese sido así si no habría habido pecado original. Entonces, ahí está, feliz culpa que no mereció tal Redentor. O sea, de un mal Dios tiene la capacidad de sacar un bien. Entonces ahí está el primera premisa. ¿Sí? Entonces, cuando llegue el sufrimiento, pensar eso, cuidado. O sea, Dios de este mal puede sacar un bien. Y seguramente Dios lo va a hacer. Y por eso hay una frase en la Sagrada Escritura que dice lo siguiente: todo lo que sucede, sucede para el bien de los que aman a Dios. Bonito. Eso tiene que quedar como una premisa, junto con esta primera explicación que dimos. Todo lo que sucede, sucede para el bien de los que aman a Dios. Entonces, cuando sucede algo inexplicable, uno no debe preguntarse por qué sucede. Uno debe preguntarse, a ver, ¿amo a Dios? Si concluyo que sí, entonces sucede para nuestro bien. De alguna manera. ¿Está claro? Entonces, pasamos al punto segundo, 2.
Estamos dando unas premisas básicas para explicar el sufrimiento, esas cosas feas que acontecen, o lo que nos duele a nosotros, el dolor, la cruz. Punto 2 es que no todo lo que sucede podemos entender, porque Dios tiene designios llenos de sabiduría, pero que a veces para nuestra inteligencia son inalcanzables. Entonces también una premisa que hay que tener claro, la fe. O sea, no todo lo que Dios hace voy a entender. Porque el mundo actual nos dice, si no entiendes, no tiene sentido. No, cuidado, puede tener mucho sentido, pero no lo entienda. Está claro. Ejemplo de eso, quizá este ejemplo, quizá ya lo dimos alguna vez, pero es un ejemplo muy ilustrativo. Está la madre de familia haciendo un bordado. Entonces está tranquila en su casa, los hijos así hacen las tareas del colegio y la mamá haciendo un bordado que tiene un marquito redondo, que son 2 tablitas así redondas que agarran una tela, como un lienzo, no sé cómo se llama eso. Un tambor, exactamente, aquí tenemos las señoras expertas. Entonces un tambor, ¿verdad? Y tenemos hilos de colores y hay no sé cómo se llama, hay un mapa que hay que ir siguiendo, ¿verdad? Entonces aquí donde dice número 1, o esta figurita es color azul. Acá el color rojo, acá el color amarillo. Entonces va haciendo así y se va formando un paisaje lindísimo. Bordado, ¿verdad? Una obra de arte. Entonces se acerca el niño o la niña y claro, chiquito, ¿verdad? Pequeño, así como Martina. Ve por abajo y la mamá está bordando y él ve por abajo y dice, mamá, qué feo lo que están haciendo. Porque el bordado por abajo es feo. ¿Sí o no? Está en desorden, están los hilos medios... No se ve bonito por abajo. Entonces, en general, bonito es por arriba. Por abajo, no es para ser visto por abajo. Entonces le dice, mamá, está feo. No, pero si vies, está lindísimo. Entonces el niño vuelve a ver y no entiende. Mamá, está realmente feo. Te estás quedando feo, perdón. Es que el niño es franco, ¿verdad? El niño siempre dice la verdad. Franco, mamá, está feo eso de ahí. Y pasa el tiempo, ya la mamá está terminando el bordado y el niño no explica cómo la mamá hace una cosa así tan feita. Y al final la mamá toma al niño en sus brazos, lo levanta y le hace ver el bordado desde arriba. ¡Ah! Estaba bonito. Solo que estaba siendo visto desde la perspectiva equivocada. ¿Verdad? Entonces eso pasa con el ser humano en la tierra. Cuántas cosas fabulosas Dios va haciendo, bordados que Él va preparando, que va haciendo, dentro de los acontecimientos que Dios va manejando, permitiendo aquí, haciendo esto acá, dando gracia por aquí, y yo no entiendo. Y yo digo, pero está feo. Pero el día que Dios permita que yo vea desde arriba, a través de la propia visión de Dios que nos va a prestar su visión para comprender las cosas, uno va a decir, realmente estaba bonito. Todo tenía sentido. Todo tenía una belleza impresionante. Todo era lleno de sabiduría y de belleza. Pero era inalcanzable para mi inteligencia cuando estaba en la tierra. Ahora entiendo. ¿Está claro? Entonces ahí está la segunda premisa, el segundo principio. O sea, no entendemos ahora, lo entenderemos después. Si es que vamos al cielo, obvio. Claro. Tenemos que ir al cielo. Entonces cuando suceda algo incomprensible, no debo pensar, Dios no existe, Dios es injusto, Dios no me quiere, o Dios no me escucha. Sino que debo pensar, no entiendo, pero por algún motivo Dios lo permite. ¿Está claro? Tercero, el asunto de el orden de los valores. El ser humano tiene valores diversos, ¿verdad? Entonces uno para actuar tiene que actuar según unos valores, unas metas, porque si no, la persona no actúa. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Ejemplos primero simples para después ir a los valores de la vida de la persona. Voy a estudiar, entonces la persona va a hacer una carrera universitaria a distancia, ¿verdad? Ahora hay muchas carreras que se hacen a distancia, entonces la persona va a dedicarle 4 años donde va a dormir poco, donde va a tener que mandar trabajo, donde va a tener que estudiar, donde va a tener que sacrificarse, donde va a tener que... un montón de cosas. Digamos que es una tortura que uno mismo se la pone, ¿verdad? 4 años de reclusión, así, de estudio y de... en fin. Pero existe un objetivo, que es sacar un título. Entonces, hay una dificultad. Entonces, yo preferiría estar tranquilo, estar en paz y no tener que usar el tiempo en eso.
pero existe la posibilidad de sacar un título que me va a servir. Son dos valores, mi comodidad y el título. ¿Yo cuál le doy más importancia? Si le doy más importancia al título, sacrifico mi comodidad para conseguir el título. ¿Verdad? ¿Tiene lógica? El ejercicio físico. Entonces ahora voy a salir, entonces se prepara, se pone la ropa de gimnasia, de ejercicio, y sale a correr y a subir la montaña trotando. Entonces llega arriba, le duelen las piernas, está cansado, le duele aquí el vaso, está agitado. Dolor, sufrimiento, sí, claro. Pero la persona sabe que eso le va a servir para la salud, va a pensar mejor, la mente más despejada, se va a sentir mejor. Entonces había una comodidad que él podía tomarla, que es quedarse en la casa, pero había algo que me interesaba más que esa comodidad, que es los beneficios del ejercicio físico. ¿Verdad? Tercer ejemplo. Me siento en aquella silla terrorífica del dentista. ¿Verdad? Entonces comienza esa máquina a sonar así, con unos sonidos así estridentes, súper agudos, y porque estoy con dolor de muela. Entonces me va a doler, van a arreglar o van a sacar la muela, algo va a pasar ahí, y me va a doler, y sería mejor que no me duela. Pero si no me duele, quedo con ese problema de muela siempre. Entonces, como hay un valor que es estar sano, yo coloco ese valor por encima y me aguanto ese dolor. ¿Sí o no? Entonces, todo en el fondo, todo depende de cuáles son los valores y qué es lo que yo quiero y qué es lo que me interesa y qué soy capaz de sacrificar por lo que me interesa. ¿Verdad? Puede ser que alguien piense al revés, entonces diga, no, para mí es mejor quedarme en la casa y no hacer ejercicio. Y no me canso y no me duele. Claro, porque le dan más valor a eso. O para mí es mejor no estudiar eso, porque voy a dedicar todo ese tiempo y no me interesa ese título. Entonces me quedo y tengo más tiempo para leer, para hacer las cosas que me interesan. Todo depende de los valores, ¿verdad? Existen los valores máximos en la vida. El valor supremo, el que realmente me interesa. Lamentablemente, para el mundo actual, el valor supremo, a veces es la vida. Yo conservo mi vida. Valor supremo. Yo no quiero que me pase nada. Alargo la vida. Yo quiero alargarla lo máximo posible. Entonces, vivir mucho y vivir bien. Está bien. O sea, no hay problema en eso. No digo que esté mal. Pero para el mundo actual a veces es el valor supremo. Entonces, yo quiero vivir 100 años y con salud. Entonces, yo troto todos los días, hago mis cosas y mi dieta y todo, porque yo quiero vivir mucho y vivir bien. Otro valor supremo del mundo actual para muchas personas, el placer. Vamos, esta vida es para disfrutarla. Tienes una sola vida, disfrútala. ¿Qué estás sentado ahí escuchándole al sacerdote? Mejor anda a disfrutar la vida. Tienes una sola, estás perdiendo el tiempo. Cuando coloco como valor supremo el placer, disfrutar la vida, lo agradable, la felicidad terrena. Valor supremo es la felicidad terrena. Entonces, claro, si el valor supremo es la vida, vida larga, vida cómoda, vida feliz aquí en la tierra, y placer, aprovechar, disfrutar de todo. Entonces, el sufrimiento va frontalmente contra eso. Lógico, claro. Si hay algo que se opone a esos valores supremos, el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, la dificultad, el mal, ¿verdad? Pero uno cuando tiene fe, no tiene esos valores supremos. Claro, la vida es importante, la salud es importante, distraerse a veces es importante, cambiar de actividad, buscar una vida así agradable en cierto sentido, sí es bueno, claro que sí. No somos personas que estamos buscando vivir atormentados y horribles, no. Lógico que no. No se trata del dolor por el dolor. Uno, evidentemente, naturalmente uno busca la comodidad, busca el bien, lo placentero, etc. Pero no son valores supremos. ¿Cuál es el valor supremo? Dios. Amar a Dios, agradar a Dios, salvar al alma, llegar al cielo. Y es lógico, porque el cielo es eterno. Entonces es una incoherencia, si yo tengo fe, yo me digo creyente, soy católico, entonces una incoherencia, yo poner como valor supremo la felicidad aquí en la tierra, el placer aquí, y no la felicidad eterna. Porque es como que si me ofrecen aquí, tenga uno y tenga 1.000 millones. ¿Qué quiere? ¿1 peso o 1.000 millones de pesos? La pregunta es obvia, ¿no? O sea, mejor dicho, la respuesta es obvia. Entonces, ¿qué quiere? La felicidad aquí en este abrir y cerrar de ojos que es la vida.
como una hierba que crece en la mañana y se marchita en la tarde, como dice en la Sagrada Escritura. Esa es la vida, rápida, un abrir y cerrar de ojos. ¿Quiere la felicidad de Dios? Prefiere una felicidad eterna que nunca va a terminar. Entonces ahí está el valor supremo. Dios, amarlo, agradarlo, glorificarlo, la salvación del alma. ¿Está claro? Entonces, mucho de incomprensión que hay con respecto al sufrimiento es porque en el fondo hay un problema en esa premisa, en ese punto. Yo estoy colocando como valor supremo las cosas aquí en la tierra, el placer, el disfrutar la vida, el conservar la vida, etc. O el dinero u otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces yo creo que con esto podemos seguir adelante y vamos a pensar un poco en el sufrimiento que nos llega a cada uno de nosotros. Apenas una cosa más con respecto a las cosas que suceden a veces, un huracán, un terremoto, etcétera, etcétera. A veces en el mundo actual sobre todo se dice, no, es que Dios nunca castiga, Dios no castiga. Entonces hay una obsesión así de decir que Dios nunca va a castigar y no castiga, y no se le ocurra pensar que eso fue un castigo. Entonces es un dogma en el sentido inverso, Dios nunca castiga. ¿Es verdad que Dios nunca castiga? A ver, un padre, una madre, cuando el hijo se portó mal, ¿corrigen o no corrigen al hijo? Porque lo odia, ¿verdad? No, lógico que no, porque lo quiere. Porque más bien, si no lo corrigiese, sería que no lo quiere. Entonces es una negligencia. El niño malcriado, el niño que hace esto, lo otro, y dice, no, déjelo. Sería una negligencia. Ahí sería falta de amor. Entonces cuando hay amor verdadero, cuando hay que corregir algo, se corrige. ¿Verdad? Cuando hay que reprender, se reprende. Cuando hay que castigar, se castiga. Por amor, ¿verdad? Entonces Dios actúa así. Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a poner el ejemplo extremo para pasar rápido el punto y seguir adelante. Que el tiempo no para, va pasando. Un ejemplo extremo. El diluvio universal. Dios mío. Diluvio universal. Oh, qué tremendo, la justicia de Dios. Pero es misericordia. Es una justicia llena de misericordia. ¿Por qué? Porque imagínense una humanidad o muchísima gente que vivía olvidada de Dios en el pecado. Iban pasando los años y esa gente probablemente, Dios no lo quiera, pero iba a morir en un estado en que no iba a poder entrar al cielo. No se iba a salvar. Y de pronto llega un diluvio. Ya Noé había avisado, la gente no lo creía. Y ahí la gente se da cuenta que era verdad. Y el agua comienza a subir. Perdón, Dios mío, pequé. Claro, era más fácil arrepentirse así, con el agua subiendo, que la persona viviendo hasta el final de la vida y muere así, tranquilo, ancianito. ¿Quién sabe a dónde va después de la muerte? En cambio no, la persona ve que, era verdad lo que decía Noé. Qué misericordia de Dios. ¿Cuánta gente probablemente se salvó en ese momento? Claro, volvemos al problema del valor supremo. Porque si el valor supremo es la vida y el placer, entonces hubo una injusticia ahí. Pero como sabemos que no lo es, que el valor supremo es la salvación eterna, es Dios. Entonces hubo una misericordia enorme. Porque gente que hubiese perdido la salvación eterna, no la perdió. ¿Por qué? Porque Dios claramente mostró que estaba actuando por los pecados de la humanidad. ¿Está claro? Entonces, claro, a veces dicen, no, es que ustedes creen un Dios castigador. No, no se trata de eso, no es un Dios castigador. Es un Dios que es justo y misericordioso. Y cuando aplica la justicia con misericordia. Claro, uno no puede abusar de la misericordia de Dios. Cuando apareció nuestra Señora en Fátima, ella se queja de los pecados del mundo. Y habla de las guerras, que son consecuencia de eso. Pero siempre hay la misericordia de Dios. Y por eso la Virgen advierte, dice, fíjense en las guerras y en tal cosa y tal otra, porque quiere nuestra conversión. No es para acabar, vamos a acabar con la humanidad, ¡pum! No, es que la humanidad se convierta. Y eso es lo que la Virgen pide en Fátima. Ahora, avanzamos. Vamos con respecto al sufrimiento de cada uno de nosotros. Entonces, quedaron claros los tres principios, ¿verdad? Que son como una base que tiene que quedar muy claro, que es primero que Dios tiene todo el poder para del mal sacar un bien. Segundo, que el bordado, ¿verdad? Entonces hay cosas que no entendemos, pero resumiendo esos dos puntos,
Todo lo que sucede es para el bien de los que aman a Dios. Dios tiene la sabiduría para hacer eso. Y por último, el valor supremo no es el placer, no es el bienestar, no es la vida. ¿Que es importantísimo? Sí. Sobre todo la vida, importante. No podemos quitar la vida al otro, etc. Está la defensa de la vida que sí, es importante. Pero el valor supremo es Dios. Entonces, ahora pensemos en el sufrimiento de cada uno de nosotros. El sufrimiento es una fuente de bienes extraordinarios. Y este va a ser el último, que quizá lo más importante. Nos quedan 15 minutos para que lleguemos así a la hora máxima donde tenemos que terminar. Entonces en 15 minutos vamos a hablar un poquito sobre el sufrimiento. El sufrimiento de nosotros, que es una fuente de beneficios extraordinaria. Parece una locura, ¿verdad? Pero lo es. Cuidado, que no se trata de que no, es que ahora somos medio locos, así que buscamos el sufrimiento, somos masoquistas, no sé. No. La persona no debe buscar el sufrimiento. Bueno, sí, si hay una gracia especial de Dios, hubo santos que hacían sacrificios y ayunos tremendos. Y claro, es bueno hacer ayuno, esto y lo otro, pero a veces ha habido cosas extremas por una inspiración de Dios. Pero muchas veces con lo que nos llega en la vida automáticamente, sin buscarlo, ya es bastante. Pero es una fuente de beneficios enorme. Y es bueno también uno hacer sacrificios. Entonces me gusta muchísimo el pan con mantequilla. Bueno, una semana va a ser pan sin mantequilla. Ay, pero ustedes son locos. No, es que ese sufrimiento, ese pequeño sacrificio que ofrezco, es una fuente de bienes fabulosa. ¿En qué sentido? Vamos a explicar. Primero, el dolor nos... hay una pregunta, ¿verdad? Pero vamos, lo que pasa es que nos queda poquito tiempo. Entonces... Yo tengo una lamita de sí. Santa Margarita María de la Copa. Sí. Ella dice que sí. El corazón de Jesús está más cerca de ti cuando sufres que cuando gozas. Sí, entonces, claro, el por qué está más cerca vamos a explicarlo ahora. Aprovecho para... Vamos a preguntar, si hay más preguntas las dejamos para después porque ya el tiempo va llegando a su fin. Entonces, primero, el dolor, el sufrimiento nos purifica y nos corrige también, nos pone en el buen camino. Miren que el ser humano, por naturaleza, es muy orgulloso. Y esto es hereditario. Es hereditario porque nuestros primeros padres pecaron por orgullo. Pecado original, fue un pecado de gula. No. Estaban con hambre, querían comer esa fruta. No. Fue orgullo. Porque el demonio, la serpiente les dijo, seréis como dioses. Sí, seréis como dioses. La mentira del demonio. Y nunca da lo que promete. Entonces, pecado de orgullo, el pecado de Luzbel, Lucifer después, fue de orgullo también. Entonces el orgullo está así, muy dentro de la naturaleza humana. Y lo curioso es que muchas veces, mientras más orgullo, la persona más piensa que no es orgullosa. Yo creo que un día hablamos sobre esto aquí, ¿verdad? Ese fue un tema de un día. El orgullo es tremendo. Entonces, ojo, debo analizarme porque si pienso que no soy orgulloso, eso que está diciendo el Padre, eso no es para mí. Yo soy humilde. Me pueden decir lo que sea, pero humilde yo soy. Cuidado porque el que se cree humilde, muy probablemente, es casi seguro que tiene un orgullo que hace que además de creerse muchas cosas, se cree humilde. Pero es por orgullo. Entonces no hay humildad, ¿está claro? Entonces cuidado. Como el ser humano es orgulloso, de las cosas que más hacen a la persona entrar en la sensatez, ser sensato, darse cuenta de lo que es, somos nada. El ser humano sin la ayuda de Dios es nada. Somos miseria, somos miserables gusanillos, como dice San Luis María Griñón de Montfort. Somos débiles. Si algo bueno hacemos, no es por nosotros, es la ayuda de Dios. Y a veces, a pesar de que uno sabe eso, uno siempre está creyéndose que uno hace las cosas buenas y por tanto uno se infla delante de los otros y quiere que los otros lo vean cuando hace algo bueno. Está preocupado, ¿qué pensarán los otros con lo que estoy diciendo, con lo que estoy haciendo? Cuando si hago algo bueno es de Dios. Entonces el sufrimiento a veces como que quiebra ese caparazón duro de nuestro orgullo. Tac, 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 tac. Gracias a Dios. Por eso San Francisco de Sales acostumbraba a decir que el sufrimiento se podría llamar, claro, esto no es en sentido estricto, sino en un sentido amplio, al sufrimiento lo podríamos llamar un octavo sacramento.
¿En qué sentido? Claro, son 7 sacramentos. No estoy diciendo aquí que son 8, no, son 7. Los sacramentos nos dan gracia de una manera muy fuerte, de una manera que actúa en nuestra alma la gracia de Dios. Son signos sensibles y eficaces de la gracia, son eficaces. Así como el bautismo opera de una manera fuerte, la confesión, la unción de los enfermos, etc., el sufrimiento también. El sufrimiento tiene un poder de santificar, de purificar, de corregir defectos impresionante. Claro está, cuando hay un sufrimiento vivido de una manera cristiana, con paz de alma, ofreciendo a Dios, con paciencia, con fe, ahí el sufrimiento tiene valor. ¿Está claro? Entonces, el sufrimiento nos saca del egoísmo, quiebra el orgullo, nos purifica. Ese es el primer punto. ¿Primer punto de qué? Dijimos que el sufrimiento es una fuente de beneficio grande. Entonces, ¿queremos ser buenos? Claro que queremos ser buenos. ¿Quisiéramos ser santos? Claro que quisiéramos ser santos. Y además queremos llegar al cielo. Pero sobre todo, queremos amar a Dios. Entonces, el sufrimiento nos purifica, nos ayuda en ese sentido. Segundo lugar. Respecto a este primero, una frase bonita de la Sagrada Escritura. El Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 2, dice, nuestro Señor nos dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia o lo poda para que dé más fruto. O sea, si Dios me está podando, me duele, ese sufrimiento tremendo que tengo, es para que dé más fruto. ¿Sí ven? Es una frase de la Sagrada Escritura que explica lo que dijimos ahora. Entonces, nuestro Señor, el divino jardinero, digamos así, agricultor, si Él me ama y quiere que dé fruto, me va a podar y me va a doler que me pode, pero será para que dé fruto. ¿De acuerdo? Entonces, punto número 2, o sea, otra manera en la cual el sufrimiento es fuente de beneficios. Aumenta nuestro tesoro en el cielo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21, dice lo siguiente: no os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven y roben. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces los tesoros de la tierra solamente traen angustias, porque siempre hay la posibilidad de perderlos. La polilla, la herrumbre, los ladrones, etc. Una enfermedad que roba mi tesoro, que era mi salud, que la había cuidado con tantas dietas y con tantos cuidados. ¡Paf! Llegó la enfermedad y acabó con mi salud. En cambio el tesoro del cielo no. Ahí no hay ladrones, ni enfermedades, ni herrumbre, ni nada de eso. Entonces, ¿cómo se acumula el tesoro en el cielo? Oraciones, buenas acciones, pero también sufrimiento. Aquel sufrimiento ofrecido a Dios con paciencia, con resignación, con paz de alma, con una resignación cristiana, no es una resignación fatalista. Ya no sirvo para nada, me autoaniquilo. No, una resignación con fe, ofreciendo a Dios, Él sufrió por mí, nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por mí, también yo ofrezco esto por amor a Él. Esa es la resignación cristiana. Dios mío, bienvenido sea este sufrimiento porque me ayuda a amarte, una oportunidad de amar a Dios. A veces uno dice, ¿cómo amar a Dios? ¿Qué hago para amar a Dios? Bueno, ahí está una manera. Si Dios sufrió por mí, sé recíproco. Él mostró el amor por nosotros de la manera que muestra más amor, el mayor amor. Lo muestra aquel que da la vida por sus amigos, dice la Sagrada Escritura. Entonces yo también, llega un sufrimiento, una cruz, se lo ofrezco a nuestro Señor Jesucristo. Es la manera de ser recíproco en relación al amor que Él derrama sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, claro, se acumula el tesoro cuando es bien sufrido. Si yo sufro y me rebelo contra Dios, y me quejo y dejo de creer en Dios, pierdo la fe, ese tesoro que podía haber acumulado, lo dejé de acumular. ¿Está bien? Entonces, por último, ojalá que alcancemos a ver este de aquí porque es muy interesante. Y con esto terminamos.
Es que el sufrimiento nos da oportunidad de salvar almas, porque existe lo que se llama la comunión de los santos, y eso es muy bonito. ¿Cómo se explica aquí en este contexto de la comunión de los santos? Es que la iglesia es como un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo místico de Cristo, claro, somos miembros de ese cuerpo. Entonces, imagínense ustedes que un ojo está con un ardor, ¿verdad? Le arde el ojo. Entonces la mano generosamente va a agarrar un colirio y lo aplica en el ojo. ¿Se benefició la mano? No. ¿Se benefició quién? El ojo. Pero el servicio fue de la mano. Entonces, por ahí va la cosa. Nada se pierde cuando yo lo ofrezco a Dios, claro. Entonces alguien decía hoy día, escuché a alguien que decía, ay, ¿cuánto tiempo perdí? Y dice, tal cosa, tal otra no sirvió para nada. Bueno, si lo hizo con amor a Dios, no hay tiempo perdido, hay tiempo ofrecido. No hay sufrimiento en vano. El sufrimiento es ofrecido a Dios cuando se lo ofrece, claro está. Entonces todo tiene valor ahí porque, claro, el sufrimiento hace que acumule un tesoro en el cielo, sí. Pero por la comunión de los santos, porque somos un cuerpo, Dios en su infinita misericordia, sabiduría, bondad, Él permite muchas veces que el sufrimiento de unos sea aplicado en otros. Y a veces, claro, uno no entiende, yo sufrí por otro, ¿por qué? Porque es bonito, porque eso es generosidad, porque eso me va a dar un mérito grande en el cielo, yo haber sufrido por el otro. Claro, volvemos a los valores absolutos, o sea, si el valor absoluto es mi vida, mi placer, mi bienestar, mi egoísmo, no tiene sentido. Pero si el valor es agradar a Dios, es glorificar a Dios, y que también los otros glorifiquen a Dios, y la salvación del alma y también la de los otros, entonces qué bonito cuando soy capaz de sufrir por los otros. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, vamos a contar una historia, que esto se repite en muchas circunstancias. Una obra de teatro, me acuerdo del doctor Plinio Correa Oliveira, el quien formamos, señor John, nuestro fundador, él contaba, le marcó mucho una obra de teatro que él vio, una obra de teatro escrita por un escritor francés, que se desarrollaba en la época de Santa Juana de Arco, allá, en fin, cerca de la Edad Media, o en la Edad Media, perdón. Había una joven en Francia, una joven muy bonita, una joven con capacidades, y esta joven, ella veía que estaba en medio de una guerra muy larga, y no vamos a dar detalles históricos, pero esta joven quería hacer algo por su patria, por Francia, por la iglesia, por el bien, y bueno, ella dijo, Dios mío, que se haga tu voluntad, que sea lo que Dios quiera, yo me pongo en tus manos. Y esta joven, claro, tenía un futuro brillante por delante, se iba a casar con una persona importante. Pero ella estaba sobre todo, por encima de su futuro y sus cosas, ella quería hacer la voluntad de Dios. Y ella se puso en manos de Dios, que sea lo que Dios quisiese. Y un día, resumiendo la historia, un día, ella contrae una enfermedad espantosa. En esa época, sobre todo, en la antigüedad. Digamos, ahora se controla un poco más, pero antes... Terrible, una enfermedad que hacía que la persona tenga que ser excluido de la sociedad, la lepra. Contrae lepra. Y la mandan allá al leprosario, o leprocomio, un lugar apartado, y comienza a sufrir, con la lepra, los dolores, la angustia de sentirse así, pero ella siempre con esa voluntad de hacer la voluntad de Dios. No entendía, esa situación era como el bordado visto por abajo, ella no entendía por qué sucedía eso. Un día inclusive llega una hermana, una amiga a visitarle así, pero siempre de lejos, porque no se podía tomar contacto cercano con los leprosos. Y le cuenta la buena noticia que ella se iba a casar, su amiga o su hermana. ¿Con quién? Con aquel que había sido su pretendiente antes. Qué dolor. Imagínense, drama tras drama, dolores. Humanamente hablando, tragedia. Pero no era una tragedia a los ojos de Dios. Hay una frase muy bonita, dicen en España, ¿no? Delante de Dios nunca serás un héroe anónimo. Dios ve todo, Dios conoce todo. Entonces, ¿qué sucede? Un día, ella que quería así su patria, quería el bien de la humanidad y la iglesia, etc. Un día, todos los enfermos van corriendo a una ventana así porque
algo pasaba afuera. Y ella escucha comentar que había una joven la cual tenía revelaciones, había unas voces de santos, Santa Catalina, Santa Margarita, que le hablaban y le daban indicaciones. Esa joven había tomado las armas y estaba junto al ejército francés, era Santa Juana de Arco. En esa época, Juana de Arco. Y ella ahí recibe una inspiración interior, una gracia de Dios, que le hace comprender que ella, que tenía más o menos la misma edad de Juana de Arco, pero que no se conocían, que Dios había tomado esa generosidad, ese ofrecimiento generoso de ella. Qué bonito, ¿no? Un holocausto generoso, qué maravilla. Dios había tomado ese ofrecimiento generoso de ella para el bien de Francia. La santidad de Santa Juana de Arco, las gracias que estaba recibiendo Santa Juana de Arco, las revelaciones que recibía, Dios había usado para eso los méritos de esta joven que estaba sufriendo. Claro, quizá para los oídos actuales suena injusto, pero qué belleza delante de Dios todo eso. Imagínense en el cielo encontrándose las dos. Imagínense la gloria de cada una y Santa Juana de Arco agradeciendo por lo que la otra hizo por ella y que en la tierra no sabían. La gloria, la recompensa, el premio para la que sufrió generosamente por la otra. De una manera anónima a los ojos de los hombres, pero muy agradable a los ojos de Dios. Bonito, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo el sufrimiento, el punto 3 que habíamos dado, también sirve para salvar las almas. Y a manera de conclusión, porque ya nos pasamos 30 segundos de la hora pico. Entonces, están dando 5 minutos más, pero no vamos a tomar 5 minutos, va a ser menos que eso. Entonces, atención. A pesar de todo esto, alguien podría pensar aquí, bueno, entonces el Padre nos está diciendo que el camino del sufrimiento, ¡pah! Tremendo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No tenemos fuerzas? No, es que primero, dice en la Sagrada Escritura, fiel es Dios para no probar por encima de nuestras fuerzas. Entonces, Dios no nos va a poner cruces que no podamos aguantar. O si hay una cruz grande, por otro lado estará Dios sustentando. A veces sin darnos cuenta. Pero si aguantamos y perseveramos es porque Dios nos sustenta. En segundo lugar, hay una frase que dice, no hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Entonces, claro, los males pasan. Y aunque durase 100 años, uno se pregunta, ¿qué son 100 años comparado con la eternidad? Y por eso hay una frase también de la Sagrada Escritura, que la tenía por aquí, en la carta a los Romanos, de San Pablo, claro, capítulo 8, versículo 18. Estimo en efecto que los padecimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. O sea, en el fondo, lo que suframos en la tierra no es nada comparado con el premio del cielo. Vale la pena, absolutamente vale la pena. ¿De acuerdo? Tercero, o un último punto, ¿sí? Entonces, a manera de conclusión, para pensar esto, ya dijimos primero que Dios no nos va a probar por encima de nuestras fuerzas. Segundo, dijimos que los padecimientos de esta vida no son nada comparados con la gloria eterna, con la gloria futura, o sea, vale la pena. Y por último, la persona que toma el camino de la cruz, del sufrimiento, de ese entregarse con alegría. Dios ama al que da con alegría, al que se da con alegría también, no solamente al que da, porque a veces es fácil dar, más difícil es darse. Ese holocausto generoso, qué bonito, aquel que se entrega. Eso que hizo esa joven, que Dios aceptó, eso se llama una alma víctima, víctima expiatoria. Hubo muchos santos que fueron víctimas, o sea que Dios aceptó el sufrimiento de ellos para aplicar esos méritos en otro lugar. Entonces, la persona que toma el camino de aceptar la cruz y aceptar lo que sea la voluntad de Dios, esa persona en el fondo tiene, en el fondo del alma, una felicidad constante. Así como a veces hay una música de fondo, ¿verdad? Conversamos y hay una música de fondo. Alguien proponía que en la reunión haya música de fondo. Pero no, ahí la gente se distrae. Pero imagínense una música de fondo. Entonces, en la vida de esa persona, la música de fondo va a ser paz de alma y felicidad, a pesar de que haya sufrimiento. Mientras que la persona que huye de la cruz, que es imposible huir de la cruz, si estoy en un lugar abierto con sol y yo comienzo a correr para escaparme de mi sombra, ¿me puedo escapar de la sombra? No. Siempre viene pegada detrás mío, la sombra, hacia el sufrimiento, pero la persona que quiere huir de la cruz y quiere buscar solo el placer, y el pecado, etc., esa persona, esa música de fondo va a ser vacío, amargura y tristeza.
Entonces, si queremos tener de fondo esa paz de alma que hace a la persona dormir tranquilo, con paz de alma, con un fondo de felicidad, escojamos el camino de la cruz. Y si escogemos el camino del placer, de colocar como valor máximo disfrutar la vida, esa música de fondo será amargura, tristeza, vacío. Ave María Purísima. Bueno, habría muchas otras cosas para hablar. Por último, el doctor Plinio decía que hay una capacidad del ser humano de sufrir que es como un potencial. Cuando uno hace ejercicio, ¿verdad? Mucho ejercicio. Y de pronto termina el ejercicio y se siente bien, siente que el aire circula mejor por los pulmones, siente la circulación mejor, siente la cabeza más despejada. ¿Por qué? Porque había un potencial físico que la persona lo ejercitó y siente un alivio de haber ejercido eso. El que no hace ejercicio, se va atrofiando así y va quedando todo incómodo porque hay un potencial que no lo ejercitó. La capacidad de sufrir es como un potencial. La persona que huye del sufrimiento tiene esa amargura de que un potencial que nunca se realizó. La persona que abraza la santidad, la cruz, que sea la voluntad de Dios, y cuando vienen situaciones difíciles, si Dios lo permite, por algo será. La persona no se corre del sufrimiento, sino que lo abraza con fe. Es como un potencial, una capacidad de sufrir, y por lo tanto de seguir los pasos de Jesucristo en la pasión, que da una alegría. Digamos que espiritualmente los pulmones se llenan con satisfacción. La mente está más despejada, uno siente una realización que viene de un potencial realizado, que es esa capacidad de sufrimiento que la persona realizó por amor a Dios. Vamos a terminar pidiéndole a Dios, a la Santísima Virgen, que nos ayuden a tomar la cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Él decía, quien quiera seguirme, que tome su cruz, ¿verdad? Y me siga. Terminamos con Ave María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado corazón de María, Sea la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.